Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente para darle continuidad a nuestro tema de análisis ah, sobre control volumétrico y de la miscelánea fiscal, en particular sobre el anexo 30, ¿sí? Entonces, si recordamos, en este caso, hemos visto hasta ahora que la autoridad nos presenta dos nuevas figuras, que es la del laboratorio acreditado y la de la unidad de inspección en su miscelánea fiscal en el punto 2615 y 2616, ¿sí? También en este caso, en el anexo 30 nos dice que vamos a poder conocer los requerimientos para los equipamientos de medición y el software de control. En ese sentido, nosotros alcanzamos a ver en este caso los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los requisitos de manera general, ¿sí? Y también vimos algunas definiciones que me gustaría que retomáramos, ¿no? Aquí hablamos de los elementos primarios, que en este caso lo estamos representando con esta imagen, la cual nos va a ayudar a entender de qué se trata cada uno de ellos, ¿sí? Y podemos ver que los elementos primarios, pues prácticamente es este elemento que estamos viendo acá, es el medidor de flujo directamente instalado en el sistema y que está tomando precisamente los datos de volúmenes que van o de masas que están transcurriendo a través de nuestras instalaciones. Estos medidores también van a tener elementos de soporte que nos ayudan a medir la temperatura o la presión, ¿no? Aquí vemos el FT, que es el medidor de flujo, el medidor de temperatura y el medidor de presión. En este caso, estos medidores que complementan la información necesaria para hacer los cálculos volumétricos se llaman elementos secundarios. Y por último tenemos una computadora que nos permite interpretar esta información y darle sentido. Este es un elemento terciario. A partir de ahí es enviar la información hacia la unidad central, ¿sí? Y esta, en este caso también llamada UCC, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos visualizar y almacenar a través de la nube u otro medio de almacenamiento la información que hemos estado recopilando a través de los primeros 3 elementos de nuestro sistema de medición, ¿no? Entonces, eso es precisamente el sistema de medición en términos generales y de lo que nos está hablando nuestro anexo 30. Vamos a regresar aquí porque vamos a continuar con el ámbito de aplicación. ¿Dónde aplica todo esto? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Y la información, ¿cómo la conseguimos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy y adelante. Bueno, ámbito de aplicación, dice. Lo dispuesto en el presente anexo es aplicable a los contribuyentes que se refieren en la regla 2612, que dicen los contribuyentes que son sujetos a este tipo de situaciones en este caso de la miscelánea fiscal, ¿verdad? Respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos que adquieran o instalen, ¿sí? Equipos y programas, especificaciones técnicas de equipos y programas en lo que se refiere a funcionalidad y seguridad. También a los contribuyentes que se refiere la misma regla 2612 de la misma miscelánea fiscal respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, hasta ahí todo lo mismo, que sean objeto de los servicios de verificación que se contraten. Sí, o sea, estos son en este caso
a los que aplica esta metodología, ¿sí? Tanto a los que adquieren o instalen y los que sean objetos de los servicios de verificación que se contraten. O sea que también aquellos que van a verificar los equipos se van a sujetar a que esos equipos cumplan con estos lineamientos. O sea, no solamente el permisionario, vamos a decir, para comercializar el producto petrolífero, sino también aquellos que vendan el servicio de verificación. Tienen que cumplir con esto, ¿no? Fuentes de información. La información a que se refiere, y hacia el otro punto, el apartado 31 del presente anexo debe obtenerse de conformidad con lo siguiente. 1. La información del volumen de las operaciones de recepción, entrega y control de existencias de hidrocarburos y petrolíferos debe obtenerse de los sistemas de medición indicados en el apartado 35. Lo veremos más adelante, ¿sí? Y cumplir las siguientes características. Entonces ahorita lo que vamos a ver son esas características. El volumen de cada tipo de hidrocarburo se debe cuantificar por medio de sistemas de medición que cumplan los requisitos metrológicos. Aquí ya viene un término nuevo que dice requisitos metrológicos para el uso requerido. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la autoridad con cumplir con requisitos metrológicos? Quiere decir que debe de tener la suficiente precisión, vamos a llamarle en ese sentido, para poder arrojar valores confiables. Eso sería en sí lo que quiere decir la autoridad. Más adelante va poniendo esos elementos. Además de ello, debe poder entregar información en unidades estandarizadas, llamémosle de esa manera, ¿no? En unidades estandarizadas. Los registros de volumen se deben enviar para su recopilación y almacenamiento a la UCC, ya habíamos visto la imagen, de forma encriptada a través de medios de transmisión que garanticen la correcta recepción e integridad de la información y cuando la tecnología empleada lo permita, ¿no? Entonces, en este caso puede ser enviado por, no sé, cable, o puede ser enviado, en este caso, a través de señales de radio, ondas de radio, ondas de frecuencias, ¿no? En este sentido, cualquier medio en sí que permita la tecnología, pero que garanticen la integridad de la información. ¿Sí? Además, la información del volumen de los hidrocarburos o petrolíferos que pasan a través de un ducto de transporte o distribución o de una manguera para el caso de las estaciones de servicio, se debe obtener por medio de un sistema de medición dinámica, y en el caso de la manguera de dispensario de las estaciones de servicio, del totalizador. Aquí ya nos está marcando que todo el volumen que pasa a través de un ducto o transportes de distribución realmente es un término muy abierto. Normalmente la terminología ducto se utiliza para el movimiento de grandes volúmenes. En este caso lo está utilizando de manera muy genérica, sin embargo es lo que trata de decir, ¿no? La información del volumen de hidrocarburos o petrolíferos en un medio de almacenamiento, que puede ser tanque o una caverna salina, o en medio de un transporte o distribución, se deben obtener a través de un sistema de medición estático. Perdón, me salté en este caso este subrayado que dice un sistema de medición dinámico, y le llama dinámico porque al pasar flujo a través de él, pues prácticamente el registro es de un fluido que está en movimiento, ¿no? Entonces el medidor debe ser capaz
de medir el fluido en movimiento. Y en este otro sentido, cuando el hidrocarburo o el petrolífero está almacenado, el sistema de medición es estático porque ya se encuentra en contenido y no está en movimiento, llamémosle de esa forma, y lo voy a entrecomillar, porque mientras estemos nosotros extrayendo del tanque o introduciendo producto en el tanque, siempre va a haber un movimiento, y de hecho hay vibración ambiental y pues bueno, hay productos como estos productos, como la gasolina que evapora o vaporiza más bien los mismos vapores pues del producto, o el gas LP también tiene su fase de vapor. En este caso pues va a haber un movimiento conforme a la temperatura. Bueno, pero en términos generales esa es la parte estática, la que está almacenada, ¿no? En este caso dice: sistemas de medición dinámico para medir las cargas y descargas al medio de almacenamiento, y por diferencias calcular el volumen tomando en consideración las existencias. Aquí vamos a poner un énfasis: la información de volumen en un medio de almacenamiento, que puede ser cualquier medio de almacenamiento, se debe obtener por medio de la medición estática y por medio también de sumar y restar las entradas, o sea, las cargas y descargas al almacenamiento y a las existencias, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la ley, la normativa, perdón, en ese caso. En los medios de transporte y distribución distintos a ductos, cuando el volumen del medio del almacenamiento se calcule como se indica en el inciso D, este medio, numeral 2, este medio, se podrá utilizar un solo sistema de medición acoplado a un juego de válvulas que permita medir tanto las cargas como las descargas. Medios de transporte, dice, ¿no? En los medios de transporte distintos a ductos, se está refiriendo cuando lo transportes en una autopipa o lo transportes en un carro tanque o en un autotanque. En este caso, pues las mediciones pueden hacerse en el momento de la descarga a través de válvulas que permitan tener mediciones de entrada y salida, y en este caso más adelante podremos ver que inclusive aquellos medidores estáticos del contenido también son aplicables, ¿verdad? En este caso no necesariamente digitales. Los comercializadores que enajenen gas natural o petrolíferos, a que se refiere la regla 2611, en los términos del artículo 19, deberán obtener la información del volumen que se refiere a esta fracción de los registros que les proporcionen los contribuyentes a los que les presten servicios. Es decir, en este caso, si tú eres transportista y Pemex es el que te está cargando, entonces la información de lo que te dio a tu tanque, a tu autotanque, o a tu carro pipa, autopipa, esa información que Pemex te generó, esa es la información que tú vas a tomar como válida en el caso de no tener el elemento, ¿verdad? Y cuando tú descargues, pues vas a tomar la información del elemento que te descarga. Prácticamente algo así te quiere decir la normativa, ¿sí? Deben obtener información del volumen a que se refiere esta fracción de los registros que les proporcionen los contribuyentes. Bueno, 3.4.2, la información del tipo de hidrocarburo petrolífero de cada operación, entrega o control de existencia debe obtenerse de dictámenes de laboratorio que se emitan de conformidad y en periodicidad a que se refiere el anexo 32. Ese sí es un poco complicado. En este caso la autoridad, por ejemplo, te dice que si te llega un vehículo, un autotanque de gasolina, vamos a llamarle así,
en este caso tendrías tú que tener un dictamen de laboratorio, ¿no? Dice correspondiente a cada operación de recepción o entrega. Sin embargo, te manda la periodicidad que te indique en el anexo 32. Aquí te dice que debe ser en cada operación, y aquí te dice que con periodicidad indicada en el anexo 32. Ya veremos en el anexo 32, es como una especie de ¿cómo le llamamos? Como una ambigüedad, ¿verdad? O es cada operación o es conforme al artículo 32. A lo mejor vamos a poder leer que se trata de las mismas indicaciones. Eso sería muy complicado, a lo mejor un cromatógrafo en línea podría ser la solución. Aquí continuamos, dice: instrumentos instalados en líneas para cromatografía o densidad verificados por proveedores acreditados por la instancia competente, debiendo obtener los datos que se refieren al apartado 36123 del presente anexo. En el apartado 36 vamos a ver que podemos conseguir la información esta del tipo de hidrocarburos, también de los cromatógrafos, como habíamos comentado. 2. La información del tipo de hidrocarburo o petrolífero que se debe registrar y almacenar en la UCC es la establecida en el apartado 32.4. Entonces nos remitimos al anexo 32 para ver qué información debemos registrar y almacenar de acuerdo a esto. Ya llegaremos a ver en el anexo 32. Hay que estar pendientes porque esa es la información de almacenamiento. El contribuyente es responsable que la captura de la información del tipo de hidrocarburos o petrolíferos se realice correctamente. Los contribuyentes, a que se refiere la regla 2612, o sea, los obligados, deben registrar la información relativa al tipo de hidrocarburos, ya sea de los dictámenes de laboratorio, de los instrumentos en línea para cromatografía o densidad, o de la información que les proporcionen otros sujetos de la citada regla y que se obtengan conforme al anexo 32. ¿Sí? Entonces aquí la densidad la podemos ver por medio de medidores de densidad, no sé, un Coriolis tal vez o algún otro elemento, o por cromatógrafos en un momento determinado, y esos nos van a ayudar a determinar la calidad del producto, siempre y cuando estos cumplan con lo que indica el anexo 32. ¿Sí? Bueno, esto continúa, ¿verdad? Esto continúa. Vamos a terminar porque ya estamos aquí en la 35 y esto es los últimos puntos. Se considera CFDI asociados a la adquisición y enajenación de hidrocarburos o petrolíferos, o en su caso a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes, tratándose de los contribuyentes a las que se refiere la regla 2612, o sea, los obligados, y conforme a las fracciones siguientes. Como los primeros son de hidrocarburos específicamente, ¿no? Porque así es, que amparen enajenación de hidrocarburos, que amparen adquisición de hidrocarburos o enajenación de hidrocarburos o petrolíferos, que amparen la prestación de servicios correspondientes, que amparen la adquisición de gas natural o petrolíferos para los que se dedican a la venta de gas natural o de algún otro petrolífero, que enajenen gas natural o petrolíferos en los términos del artículo 4, que amparen la adquisición de gas natural o petrolíferos, así como los que amparen la enajenación de los mismos, que enajenen gas natural o petrolíferos en los términos del artículo 19, que amparen la enajenación de los mismos y los servicios que se presten al contribuyente. En sí, todas aquellas CFDI que correspondan a la comercialización de gas o petrolíferos o hidrocarburos son objeto, en este caso, de ser considerados como información asociada a ello, ¿no? A esa situación.
También dice la información fiscal contenida en tales CFDI a registrarse y almacenarse en la UCC, que es la establecida en el apartado 36124 de este anexo. Vamos a verlo más adelante también. Se consideran pedimentos asociados a la adquisición para aquellos que están en la frontera y hacen uso de esto, los pedimentos de información que amparen la adquisición de hidrocarburos, la licuefacción y regasificación del gas natural y pedimentos de adquisición de gas natural. Entonces también esto, ¿no? Entonces quiere decir con ello que esa información es asociada y esa información también debe de almacenarse. Toda la información asociada a la comercialización de hidrocarburos y petrolíferos debe ser almacenada. Eso es lo que nos dice la autoridad. Bueno, hasta aquí quedamos en esta ocasión y nos vemos en el siguiente video.